Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Escapada Cultura Ciclista. Podcast sobre ciclismo que hacemos desde las Islas Canarias y con el que queremos transmitir la pasión que sentimos desde estas latitudes por todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta. Le seguimos acompañando a los micrófonos a Dai Palmero y Ventura González. Hola Ventu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Adai Hernández. ¿Sabes qué lo estaba diciendo? ¿Te acuerdas? Es que hace años, es como una broma interna, pero yo te tenía apuntado desde hace un montón de años mal tu apellido. Así lo tienes en el subconsciente. Bueno, en el móvil te tenía siempre mal apuntado. Totalmente. Así lo tenías en el subconsciente. Pero no me he cambiado de apellidos. Mi familia sigue siendo la misma por ahora. Y sigo siendo Mendoza. Nada. Vuelto ya de la Gran Guanche, de coger barcos, mareaste mucho. No, tengo que decir que ¿Mejor que la última edición? Tengo que decir que ha sido la mejor edición y yo creo que de todas las veces que recuerdo de ir en barco, el mejor mar que ha habido que yo recuerde en mi travesía. Nada, íbamos por una autopista, o sea, el barco no se movía nada. Creo que ha sido la edición en cuanto a clima mejor, o sea, no ha sido temperatura 20 grados, por ahí más o menos, excepto en las cumbres que habían esos 12 grados, ese frío para nosotros por la noche. Pero no ha habido viento, no había mar malo, o sea, no hubo ningún mal de estómago que suele haber en la Gran Guanche en los barcos, así que de momento no, de momento y al final la mejor edición en cuanto a tiempo y barco. A nadie se le cayó la comida por la borda del barco. No, esta vez no hubo nadie se hizo un Tony Calderón ahí. Así que, no, de verdad, el tiempo incluso para dormir, sí que es verdad que como decían algunos, en la cumbre hacía frío. Son 12 grados, pero son 12 grados en montaña con esa brisita de arriba. Y entonces no solo Lázaro tuvo frío. En La Palma, por ejemplo, Cecilia y Martín quedaron a dormir en la cumbre. Y me contaron que, bueno, Cecilia se despertó a la hora, no pudo seguir durmiendo, y Martín, que lo había pasado mal, pero aún así vio amanecer. O sea que en principio guay. Y de resto, nada, bueno, la pequeña fe de rata que me metí un poquito la gamba en el último episodio, que cuando dijimos que Jamie Wong había visto a 8 personas rescatadas. No, lo entendí mal. Perdonen, sigo teniendo un inglés un poco de M. Rajoy ahí, pero era que le habían venido a rescatar 8 personas. O sea, los servicios de rescate cuando Wong llamó al 112 porque se había encontrado, no él, sino se había encontrado a una turista de noche, de madrugada, haciendo senderismo, un poco ida, digamos, y tuvo que llamar a los servicios de emergencia. Fueron 8 personas en el coche de emergencias, digamos, a rescatar a esa turista gracias a la llamada de James Wong. Exacto. Bueno, dejado a un lado el tema de la Gran Guanche, retomamos un poco los programas más normales, aunque en este caso no es que sea un programa normal, es que vamos a comenzar, yo creo, una nueva edición o... Sí, un nuevo ciclo de una nueva temática que nos gustaría alargar en el tiempo, tratando pues con diferentes invitadas, diferentes invitados y demás. Es un tema que desde que empezamos esto del podcast, un poco de la asociación y demás, siempre hemos querido tratar. Y es que vamos a hablar de lo que sería la publicación de libros, ¿no? De libros, siempre, obviamente, en torno con la temática de fondo del mundo del ciclismo. Y lo vamos a inaugurar, tenemos invitado al otro lado, en este caso hablando de un thriller, una novela negra, pero ya esto nos lo cuenta mejor nuestro invitado, que es Daniel Arrébola. Él es periodista y escritor. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? Encantado de escucharos, de estar aquí. Bien. Daniel, la verdad que cuando
tú me escribiste un poco así por Instagram y me contaste que habías escrito un libro y que encima estaba ambientado un poco en Canarias y tal. Me llamó mucho la atención, te lo digo, joder, un libro de ciclismo ambientado en Canarias. Es como... Te venía, vamos, como anillo al dedo. Sí, sí, venía como anillo al dedo, pero también me llamó la atención, claro, porque luego curioseando un poco y para comenzar un poquitito así, es vamos a poner ya sobre la mesa un thriller, Una novela así, una negra. novela negra que trata temas ciclistas como son el dopaje, la corrupción, un ganador del Tour, fotógrafos ciclistas. Claro, y eso ambientado en Canarias, a mí me llamó un poquito la atención. ¿De dónde viene ese...? Que Claro. incluso si ves la contraportada, están las Islas Canarias. Sí, 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 sí. Que si ya sois muchos los que estáis advirtiendo, ¿no? Esa contraportada. Yo no he querido decir nada, pero es una de esas cosas que también va haciendo ilusión cuando la gente descubre esa contraportada y sobre todo vosotros, ¿no? Los canarios, y veis reflejadas, ¿no? Pues todas las islas, pues es algo que ya de por sí creo que dice mucho, ¿no? De lo que pues cualquier lector se va a ir encontrando en la novela. Em, Claro, son, ¿no?, muchas preguntas que yo creo que todas van un poco hacia lo mismo, que no deja de ser un libro de temática de lo que a mí me ha ido siempre más gustando en la vida, que no deja de ser, por un lado, ciclismo, claro que sí, como uno de mis deportes favoritos. Ahora si queréis también hablamos un poquito, ¿no?, de dónde me viene esa afición, pero por otro lado, efectivamente, ¿no?, toda esa trama de corrupción, de thriller, de suspense, de misterio, etcétera, que tanto he consumido yo y me ha entretenido tanto a nivel, sobre todo, del cine, literario también, por supuesto. Yo creo que también tiene esa parte literaria, pero sobre todo a nivel de ese cine negro, incluso del cine clásico de los 40, etcétera. ¿Dónde la quería ubicar? A pesar de que no se ubica durante toda la novela en Canarias, pero sí las partes, digamos, más críticas, pues en esa tierra vuestra que desde pequeño, ¿no?, he ido visitando, pues al principio, ¿no?, como de forma de ocio, y luego pues me he ido buscando también excusas incluso académicas de trabajo, etcétera, para poder visitarlas, y no podía ubicarlo en otro sitio que no fueran las Canarias. Es que esos paisajes que tenéis, sobre todo la novela pasa en Lanzarote, pero en fin, toco un poquito también alguna que otra isla más, ¿no? Y esos paisajes me decían, bueno, nútreme de historias, ¿no? Porque no podemos quedar vírgenes, ¿no?, en este sentido, y es lo que a mí más me provocó esa semilla para escribir. Por presentarte un poquito, Daniel, eres profesor de la Universidad Internacional de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, eres periodista de profesión, en este caso muy relacionado con el cine, por lo que te hemos visto. No es tu primera novela, has escrito, bueno, no es tu primer libro, has Exacto. escrito, Eso es. efectivamente, Exacto. has escrito otro libro en torno a tus textos periodísticos, digamos. Em, qué te lleva a querer hacer una novela? O sea, entiendo que el deseo de querer hacer tu propio relato. Exacto. A mí lo que sobre todo quería yo demostrarme a mí mismo, ¿no?, era que más experiencias, que también tiene un trabajo Daniel, con, espera, de... Espera un momentito Sí. porque se entrecortó. sí, Si no te vuelves importa a iniciar la retomar. respuesta. ¿La respuesta? Sí. Sí, ¿Me escucháis ahora? sí, Sí. sí, ahora perfecto. Sí, a mí lo que más me incentivó, ¿no?, a la hora de pasarme de este libro, pero que era Perdón, por favor, gracias, que no dejaba de ser un libro de compendio de experiencias, de anécdotas, etcétera, pues era demostrarme, sobre todo a mí mismo, que también era capaz de crear una historia de ficción con unos personajes
pues que eran inventados, aunque es verdad que inspirados, ¿no? en personas, en vivencias que he ido compartiendo yo con ellas a lo largo de mi profesión, pero al fin y al cabo una historia que me apetecía, pues, de todas esas historias verídicas que yo como periodista sí que he ido narrando. En definitiva, lo que creo que inspira a muchísimas personas es algo muy humano, ¿no? Que es el cambio cuando, ¿no? haces una cosa más como un libro, ¿no? Que, bueno, estás muchos meses, años, incluso a veces compartiendo, ¿no? con ese libro, con esas historias, lo que quieres es cambiar, ¿no? Automáticamente. Y a mí lo que me pasó fue eso. Yo quería, pues, de alguna manera, huir en el buen sentido del periodismo y sumergirme en la ficción. Presentar la novela, Ventu, que no... Sí, claro que... He de decir que cuando hablamos con Daniel, claro, hablamos, la novela se lanzó el 22 de noviembre, si no me equivoco, fue su... Bueno, sí, es 22 de noviembre porque miré antes, sí, primera edición, noviembre de noviembre 2023. Y intenté conseguirla justo para leérmela, digo, coño, ya que vamos a tener a Daniel. Pero claro, una de las ventajas que tiene Canarias es el clima y los paisajes estos que has hablado, pero otra de las desventajas que tenemos es que los estrenos, sobre todo literarios, tardan un poquito más en llegar. 10, 15 días en que las editoriales, pues, bueno, las editoriales o las compañías las distribuidoras lleguen los libros y estén aquí en la librería. Entonces yo me lo quería pillar para írmelo leyendo durante la Gran Guanche, pero no fue así. Y llegó hace media hora, entraste por la puerta con el libro en la mano. Por la puerta con el libro en la mano, lo compré hace media hora. O sea, me llegó a las 3 de la tarde, me llegó el mail de que ya lo tenía en la librería. Y antes de venir aquí a casa de Adai, que hoy estamos en el estudio de Adai, pues lo compré. Nada, como pueden ver, el libro, la sinopsis, pues más o menos el título, Recuérdame que soy guapa, que no sé si lo hemos dicho. Recuérdame que soy guapa. Y según he podido ver, trata sobre una periodista, pues, que se ve envuelta en una trama de algún asesinato, de un asesinato, varias cosas, y también explora un poquito, ahí ya tú me corriges si me equivoco, un poquito también esa psique de la presentadora que quiere demostrar que no está donde está, porque es una presentadora de gran éxito. Ya en el primer episodio, que es el que me he conseguido leer a media, pues ya lo sobreentienden, que tiene miles de espectadores pendientes de ella en la tele, y que intenta, pues, demostrar que está ahí por su valía y no por su valía belleza profesional. Exacto, que es un tema muy, bueno, de actualidad, no, es de siempre. O sea, venimos de donde venimos y estamos donde estamos y bueno, por desgracia, pues... Sí, es tema que sigue vigente, tristemente. Es tema que sigue vigente, que a veces, por mucha valía que tenga cualquier profesional femenina, pues muchas veces va primero su físico y se la critica por cosas que no deberían criticársele, como es su profesión. Tal cual. Lo he hecho bien, Ventura. Sí, y siguiendo, ¿no? el guante de lo que decía Dai, ¿no? De Recuérdame que soy guapa, ese título, que claro, ya como también podéis sospechar, tiene su trampa, ¿no? Su juego, que no deja de ser ese guapa, un guapa que más allá de ese atractivo físico, que no deja de ser algo también como todos los gustos, ¿no? Muy subjetivo, pero más allá de esa apariencia física, de esa fachada que tiene la protagonista, Idaira Bettencourt, pues ella quiere que le recuerden constantemente que es guapa, sobre todo de aquí, de intelecto, y que está llegando, pues eso, como tú bien has dicho, Ventura, ¿no? A donde ha llegado, pues por sus méritos laborales, sus méritos culturales, etcétera, etcétera,
y no por lo que ese prejuicio social, ¿no? Que además es algo muy de aquí, de nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pues puede pensar que está ahí pues porque, ¿no? Su atractivo físico le ha llevado hasta ahí. Quería tratar ese tema, la verdad, porque me parecía que no, yo al menos no lo había encontrado tanto reflejado literariamente, y es algo que, como tú bien has dicho también, ¿no? Ventura, está a la orden del día. Y Daniel, ¿cuánto de ciclismo hay en el libro? Pues de ciclismo, yo creo que lo podemos, a pesar de que no en todas las páginas hablo de, ¿no? de un ciclista que está pedaleando, etcétera, ya me entendéis, pero yo creo que lo podemos respirar el aroma ciclista durante toda la novela, porque no deja de ser pues, la acción o el perímetro de tensión, incluso el homenaje que yo hago, ¿no? al tema para poder, casi como excusa, en el buen sentido, poder ir hilando todo el misterio que va teniendo la trama. De ciclismo no solamente hay escenas en las que podemos ver al campeón Carlos del Río, el campeón del Tour de Francia, casado con la periodista, con la protagonista, Idalia Betancourt, pues pedaleando, etcétera, sino que también nos sirve en el lado más oscuro, ¿no? de la trama para desentrañar esa trama criminal, de corrupción, etcétera, que también no deja de ser el nutriente de la novela, ¿no? O sea, es decir, el ciclismo es una excusa en este sentido muy buena para hilar tanto los lugares de la trama como el contenido, digamos la chicha, ¿no? de la materia. No sé si lo han comentado, me acabo de pensar ahora. ¿La acción transcurre de forma contemporánea? O sea, ¿está sucediendo ahora, digamos, en el 2020, 2023, lo que queramos, o tira hacia años atrás? Una acción, sí, transcurre, estamos en el tiempo contemporáneo, pero en tres tiempos distintos. Es decir, hay un pasado que ella sobre todo va rememorando, ¿no? Y va pues de un lugar hacia otro, pero sobre todo es un pasado que va permitiendo a la trama avanzar. Luego hay todavía un pasado mucho más pretérito, por así decirlo, que ya nos vamos casi incluso a recuerdos a veces de su propia infancia, etcétera, ¿no? Incluso de antes de estar ella, ¿no? En la cima, ¿no? de la fama, etcétera. Y luego sí, efectivamente hay un presente que es el que va hilando, ¿no? la investigación, digamos, de Idaira, porque, bueno, si Ventura, creo que ahí sí que has podido llegar, ¿no? Si te has leído la parte del primer capítulo, pues no hacemos ningún spoiler si decimos que empieza la trama con la muerte, escuchando ella en la radio la muerte del fotógrafo Robert Fisak, a quien le une pues una relación sentimental, y va a ser esa mecha que va a estar encendida a partir de toda la novela ya de investigación de Idaira. Por lo tanto, hay tres tiempos. En una era contemporánea, podemos decir, hay un presente y unos pasados que hacen nutrir a ese presente. Sí, justo es lo que... ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perdón, que no me oía yo. Es justo lo que iba a comentar ahora, que el libro, sin hacer spoiler, porque es el primer párrafo del libro es básicamente se entera de la muerte de un fotógrafo ciclista. Eso ya me llegó porque nosotros, como bien saben los que nos escuchan, pues le dedicamos varios programas a diferentes fotógrafos ciclistas. Yo, que me perdone, pero lo visualicé a... Yo sé que se me va el nombre el italiano, ¿no? Me va a matar si me oye. Porque a Paolo Penny Martelli. Pero no, Paolo, no te voy a matar, de verdad. Pero sí que me hizo... O sea, me imagino que todo el que lea el libro, aunque sea ficción,
pues le vendrá un poco ese Carlos Ríos, pues a lo mejor se nos viene un contador, Exacto, sí. No sé, se nos puede venir, no digo un Indurain porque no sé a la altura que está Carlos Ríos, pero bueno, a lo mejor un contador o un Perico Delgado se nos puede venir. Hay trama de dopaje, así que sí, por eso... Indurain no lo han metido en ninguna de momento. De momento. Pero sí. Bueno, ya que estamos un poquito ahí, ¿de dónde te viene esta afición del ciclismo? Porque claro... Entendemos que eres un aficionado al ciclismo. Si no, no te saldría, ¿no? Lo de ambientar, digamos, una novela en el ámbito ciclista. Espera, a ver. Espera, Dani. Clásica, de que me gusta siempre, me gusta verlas, ¿no? Todas las que puedo, que si la Lieja-Bastogne-Lieja, es la París-Niza, etcétera, etcétera. Pero mi afición al ciclismo es fijaos que me gusta mucho, incluso casi que me llena de emoción la respuesta, porque me obliga a viajar a mi infancia más tierna, cuando yo tenía, pues a lo mejor solo 5, 6, 7 años. Yo nací en el año 90, entonces cuando tengo mis primeros recuerdos del ciclismo es precisamente cuando Indurain ya se retira, es la Indurain, ¿no? Y sí que me lleva a recordar a la familia, por ejemplo, viendo todos en el sofá, todos los que les gustaba el ciclismo, pues las etapas de montaña. Además, en nuestra otra casa de montaña, o sea, huyendo del mundanal ruido de la ciudad, de aquí de Barcelona, etcétera, y en nuestra casa de montaña en esos veranos que pues los recuerdo con muchísima alegría, ¿no? Ahora ya muchísima nostalgia, pero me enganché. O sea, el ciclismo forma parte de mi baúl de los recuerdos desde niño, y más todavía cuando es un deporte que tiene algo que a mí siempre me ha fascinado, que es la épica. Y es una épica que podemos encontrar, yo creo que está también parte de ella en la novela, por ejemplo, pues con la lluvia, el viento, el barro, todas estas inclemencias, ¿no?, meteorológicas a las que tienen que hacer frente. Hacen frente Carlos del Río, y Leone Cherubini, que sería su gran rival también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa épica del ciclismo, yo no la he perdido. O sea, me sigue devolviendo un poco a la infancia, me sigue haciendo sentir niño y con el calor de mi familia en el sofá, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo incluso, ya casi a nivel muy, muy, muy cotidiano, muy anecdótico, pero ahora os comentaba esto de la casa de montaña, ¿no?, en verano. Pues recuerdo incluso cómo ir con mi padre, con mi tío, etcétera, con el coche a buscar agua a las fuentes, ¿no?, agua natural de las fuentes de las montañas. Y pues como yo de niño iba sacando la cabecita, también con mis primos, mis hermanos, etcétera, al grito de Indurain, 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 ¿no? Era como una cosa, incluso con los claxones, ¿no?, mi padre, de ir emulando toda esa fascinación del ciclismo que al menos a mí me alimentaba muchísimo. Yo creo que todos un poco, todos los que nos gusta el ciclismo nos aficionamos así, yo creo, de pequeños, con toda la familia, después en la sobremesa, después del almuerzo, viendo las etapas. En mi caso, en mi época, yo soy del 79, entonces yo sí que vi los tours de Indurain, y era lo que se veía en mi casa. Yo he contado alguna vez la anécdota de mi madre, lo de Tete de la Course. Es que es buenísimo. No. En la época, pues ahora retransmiten todo tipo de pruebas, pero cuando nosotros éramos más jóvenes, pues estaba el Tour, la Vuelta y el Giro como mucho. E incluso hubo años que si no habían españoles en el Giro no se retransmitía. Y se dejó de dar. Todos los veranos veíamos el Tour. Eso era impepinable, ¿no? Se veía siempre, 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 todos los veranos después de comer. Un año mi madre dice, pues a lo mejor pues se dormía o lo que sea, y un año dice, no, el Tete de la Course ese es bueno, ¿no? Porque siempre está ahí delante. Claro. No, ya veía nombres, o había uno que se llamaba Tete de la Course y siempre estaba. Claro. Eso fue tu padre. Mi madre. No, pero tu padre no fue el que dijo, coño, que bien va Aventura. También, que iba con el tracker de la organización.
Yo voy en la Gran Guanche, voy en la dirección de la prueba y claro, voy en coche y normalmente voy por delante de los corredores. Y claro, el padre de Adai miró los puntitos y dice, señor, que bien Joder, anda Ventura Ventura, anda, Ventura va el anda. primero. Claro. Esa estuvo buena. No, sí, ahí yo creo que todos nos dan nostalgia de esos tiempos de pibito y que se vivían. Bueno, Sí. todavía se viven, pero es verdad lo que dices, que el ciclismo es épica, y yo creo que es épica y también algo que engancha el ciclismo y que seguramente tú habrás plasmado en tu novela es narrativa también, porque Ujú. yo creo que Tal cual. el ciclismo vivió esa época de todos esos periodistas que supieron contar las batallas hasta que llegó un poco la tele, que aún así luego pillabas el periódico y leías la crónica de la jornada y era un poco más épico. Yo creo que eso lo podremos ver seguramente en el libro. Tal cual, Ventura. Tú, fíjate, sin hacer un homenaje explícito, pero ahora que hablas ¿no?, de los periodistas, recuerdo las narraciones de Pedro González en Ujú. televisión española, ¿no?, junto a Perico Delgado. Y eran unas narraciones que ahí también se aúna un poco mi pasión por querer ser periodista. Ya no tanto, no sé si de ciclismo o qué, pero sí periodista, de contar cosas, de contar historias. Y yo recuerdo, creo que vosotros lo recordaréis, que Pedro González era uno de esos narradores que, además de imprimir mucha pasión, ¿no?, a lo que iba contando, casi como si fuera, pues sí, eso, casi una película también, ¿no? Es que aquí vamos aunando los conceptos, nos van saliendo, ¿no?, uno a uno, pero sobre todo era uno de los pocos narradores que yo recuerdo que se anticipaba a lo que iba a pasar. O sea, era una pasada, porque si estaban escapados Logan Dufaux y Virenque, ¿no?, que eran siempre Sí. dos clásicos, sabía el momento exacto y decían, ahora Virenque lo va a dejar, ¿no? Y entonces esa anticipación, ahora cuando pasen, ¿no?, la pancarta de 8 kilómetros, ya verás cómo lo va a dejar, porque está clarísimo por su cara, la cara que lleva, tal. Esa anticipación a mí también me fascinaba de niño, ¿no? Era como ver a un mago que iba a narrar algo que parecía que solo sabía él, ¿no?, que iba a pasar aquí. Y en el personaje de Iraira, pues Ujú. sabes, un personaje que, sí, muy femenino, ¿no? Y ya de por sí que el título es, digamos, el leitmotiv también de la novela, pero sí que tiene algo de eso también, de esos narradores clásicos como Penzaret. Ya no hemos hablado tampoco de José María García en Las Vueltas, porque eso ya Sí. era también otra cosa tremenda, o de Javier Ares. Pero efectivamente sí, es aúna toda esa narrativa que dices, Ventura. Ujú. Y metiéndonos un poquitito más en sustancia y en sustancia de la buena, hablas de trama de dopaje, de corrupción. ¿Hay algún caso que te hayas inspirado? O sea, ¿cómo tratas el tema del dopaje? Porque Sí, siempre es algo que, sí, excepto ya metidos en el 2000, entre el 2000 y 2010, cuando empezaron a salir esos libros que hablábamos antes, como el de David Miller, el de, bueno, el sí. del ciclista, en el que ya empezaban a contar todas Ujú. esas tramas de Decker dopaje. también, ¿no? Sacó su libro Decker, contando su exacto. rollo. Pues antes de eso, prácticamente, como se conoce el término ciclista, había una omertad y ahí nadie hablaba. Bueno, yo no sé si he practicado algo también de omertá. Es verdad que en la novela desencadena, ¿no? Lo dice la propia sinopsis también, una trama de dopaje. No es que me haya yo sumergido demasiado en detalles técnicos de la trama, porque no por nada, sino no me interesaba tanto, para Vale, el vale. ritmo de la novela. Pero sí que te diría que hay parte, no sé si está reflejado en la novela o qué, pero sí que hay parte mía incluso de dolor, como aficionado también, ¿no?, ciclista, de sentirme pues engañado, como imagino que casi todos los aficionados al ciclismo se han sentido, engañado, bueno, quizá con ese estigma de te gusta un deporte, ¿no?, que yo he tenido que aguantar siempre mucho esa frase, te gusta un deporte que está lleno de gente que hace trampas, ¿no?, que es una de esas cosas que a mí
me duelen, ¿no? Que es como sentirse un poco traicionado por esos héroes, pues cuando veíamos a Lance Armstrong, ¿no? Que es verdad que la mayoría queríamos verlo perder alguna vez y nunca perdía, pero cuando veíamos a Lance Armstrong ganar 7 Tours y luego al cabo de unos años resulta que, ¿no? Pues que hay trampas, tal, etcétera. A mí particularmente era algo que me dolía, ¿no? Y que me sigue doliendo, porque uno se siente engañado, y creo que está algo reflejado también ahí en la novela. No solo, fijaos, ¿no? Volviendo a esa infancia, no solo están reflejados parte de esos casos, que no es que estén contados así, tal cual, ¿eh? Solo hay uno, pero en fin, no son los de la época esta que mencionas tan próxima, sino también yo recuerdo, por ejemplo, el caso Festina, ¿no? Del año del Tour del 98, que esto fue como el primer zarandeo al deporte. Luego es verdad que hubo una serie de años que fue la cosa increciendo, pero este caso yo creo que tenía como 8 años, sí, 8 o 9 años, que zarandeó bastante, el caso Festina. Me acuerdo que acabaron muy poquitos ciclistas aquel año ese tour. Claro, yo creo que fue de los primeros años que que entraron a los hoteles a registrarle a los hoteles las habitaciones. Fue las primeras veces que se veía, digamos, o por lo menos nuestra generación llegaba a ver eso. Sí, no, fue un impacto, lo recuerdo como algo tremendo. Y luego nada, ¿no? Por supuesto, Operación Puerto, que lo hemos vivido también muy, muy de cerca aquí en nuestro país, y casos también aislados como del famoso clenbuterol, ¿no? De Alberto Contador. Bueno, sin fin de casos también, ¿no? De abrir maleteros y a ver qué te encontrabas, que incluso se ha convertido casi en una frase, ¿no? Ya muy irónica, ¿no? Con mucha traición, pero a esa hay que abrirle el maletero cuando parece que va, ¿no? Demasiado bien, ¿no? Es una frase también muy típica ya de este mundillo, pero yo casi que os diría que es eso, que está reflejado de una manera, bueno, superficial, o no me meto demasiado tampoco en detalles técnicos, pero sí quería reflejarlo porque es parte del dolor. Yo creo que también escribir tiene que servir como terapia para ir aliviando todo este dolor, o esta rabia incluso. ¿Hablas con compañeros periodistas dentro del ámbito deportivo? A lo mejor, oye, estoy escribiendo esto, lo estoy enfocando así, ¿cómo lo ven? ¿Te dicen? ¿Te has apoyado un poco en ellos, aprovechando a compañeros de profesión? Lo pensé, lo que pasa que es un poco como todo, y no porque sea el ámbito ciclista o el ámbito, ¿no? Más de periodismo deportivo, etcétera, sino porque al final llega un momento que si lo que vas escribiendo, que es algo muy humano, ¿no? Va pasando por muchos ojos, muchas opiniones, etcétera, tengo la sensación, al menos a mí me pasa, no sé a otros escritores, pero tengo la sensación de que puedes hacer demasiado caso a alguien que con toda la buena fe del mundo tiene en la cabeza otros ideales y a lo mejor no es la historia que uno mismo quiere contar sí o sí. Entonces, lo pensé mucho de decir, bueno, a lo mejor algún detalle técnico de documentación, sí que es cierto que incluso a la hora de hablar con o de definir a la periodista, ¿no? Pues sí que hablé con alguna compañera, pero eran detalles muy, 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 muy precisos, ¿no? Sobre todo, pues que no fuera algo que fuera una locura, que si va a juicio por algo o que si el fiscal actúa de oficio, que de verdad esté así contemplado en la ley, que no me invente nada, ¿no? Ese tipo de detalles sí, pero más de periodismo de ciclismo no, porque quise también darle pues esta historia mía que fuera personal tal y como yo la veía y al fin y al cabo, bueno, también he estado yo, no en redacciones ciclistas, es verdad, pero sí en redacciones de prensa, en televisión en directo, etcétera, y también tenía yo esa mirada. Y un poquito saliéndonos ahí de lo que acabas de decir, cuando terminas el libro, yo siempre he tenido una curiosidad y era algo por lo que quería hacer este tipo de programas, tanto con escritores, con editores y tal. ¿Cómo es el trabajo de publicar un libro? Aquí es meramente curiosidad mía porque me encanta la lectura, o sea, me encanta leer, pero nunca he visto esa parte de publicar un libro, de escribirlo.
Claro. Claro, hoy en día la suerte que tenemos, suerte y luego como siempre, ¿no? Ventajas, inconvenientes, etcétera. Hoy en día vivimos en un mundo en que creo yo que publicar un libro, sin más, creo que es sencillo. Es una tarea sencilla. Tú escribes, tal, y, por ejemplo, te lo puedes autopublicar con editoriales de autopublicación, pagas una determinada cantidad y a lo mejor que te puede valer más la pena, ¿no? que la edición convencional y publicas el libro, lo promocionas en redes, y, si quieres más tiradas, imagino también tienes que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. O la opción más tradicional, quizá más clásica, que es la de una editorial que no tienes que pagar nada, ¿no? Una editorial clásica que apuesta por ti. Claro, hasta que apuesta por ti una editorial, a veces pasan años incluso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que como es tan accesible escribir, ¿no? Para todo el mundo, pues llegan muchísimas obras, muchísimos manuscritos, que todo ello requiere un tiempo, ¿no? De lectura, etcétera, etcétera. No hay que fiarse demasiado de, por ejemplo, respuestas muy rápidas de editoriales, porque normalmente o no se lo han leído o querrán otros intereses que no sean los de cuidar tu propia novela, ¿no? O tu propio libro. Entonces, creo que lo indispensable es confiar mucho en lo que uno ha escrito, saber que tiene una historia buena y tener muy claro que una cosa es escribir una historia y otra cosa es darle voz y venderla. Es como otro trabajo distinto. Entonces, y por supuesto, mucha paciencia. Sí. Aquí es donde entra en juego. Yo tengo muy claro también que, bueno, pueden ser agentes literarios o personas no necesariamente agentes, pero sí apoyarte de una persona que se especialice sobre todo en darle voz y darle altavoz a tu novela. En mi caso, por ejemplo, ahora pues estoy trabajando con Sandra Carnota, imagino que la conocéis, sí. Y pues llega a donde yo no puedo llegar, a veces incluso por temas de tiempo, de agenda, etcétera, ¿no? Pues va bien también que la novela encuentre otro mimo que no sea el de su propio padre y creador, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tenía claro que quería apostar por una novela tradicional, porque si autopublicaba, que ya autopubliqué también el de Perdón, por favor, gracias, pero si autopublicaba, nunca sabes si lo que has escrito es bueno, y quería que confiaran también en mí. Entonces hay una editorial que se gasta también su producción en apostar por una historia, por un libro, etcétera, que ha sido Cosecha Negra. Y eso de alguna manera también te ayuda a ti a seguir creciendo y a seguir animándote, porque bueno, lo que has escrito al menos ya a una editorial le ha parecido también muy interesante. Y a partir de ahí, pues muchísima promoción, pero promoción en el buen sentido. Yo creo que es indispensable. Y hablar con vosotros, además me encanta estar hablando con dos aventureros, ¿no? Mejor dicho, canarios. Adai más que yo. Claro, pero que hacéis un podcast, pues eso, que a una cultura y ciclismo maravilloso, y que a lo mejor puedo llegar yo más a un público con esta entrevista que no una entrevista en un gran medio de prensa que se va a leer en un bar deprisa y corriendo y poco más, ¿no? O sea que vivimos en un mundo, para bien o para mal, que creo que hemos de aprovechar todo. Sí, no, gracias por lo que nos toca, pero sí. Entonces, ya la segunda parte de la pregunta, que ya era curiosidad, evidentemente es una novela negra. Queda un poco clara la respuesta, creo yo. ¿Nunca pensaste en una editorial al uso de ciclismo, como puede ser Libros de Ruta, Libros del Cabo, algo que publicase más deporte, que me imagino que esta editorial que estará más enfocada al thriller y a la novela negra, por decirlo de alguna forma? Bueno, esto también era trabajo de explorar, de explorar mucho un mundillo que es verdad que yo, bueno, esta es mi primera novela, a pesar de haber hecho ese otro libro, ¿no? Pero no conozco tanto, ¿no? el mundillo, entonces era un mundillo más de explorar, de dónde podía encajar mejor, y podría haber encajado también en esas editoriales, ¿no? que citas también, Ventura. Lo que pasa que también es verdad que es un mundillo que a veces, como cuesta tanto que apuesten por ti o tienes que tener tanta paciencia, pues al final la primera dentro de esas editoriales tradicionales que te hace caso y te dice yo apuesto por ti,
tienes que agarrarte a ese tren y ya, claro, Como obvias totalmente. un poco a las demás. Luego lo que tiene la novela negra también como casi categoría, etiqueta, es, bueno, de alguna manera que se abre más allá de lo que es el libro. O sea, es decir, que encontramos pues aristas en festivales de cine noir, que se ha categorizado ya de alguna manera el género en más allá de lo que es una novela en sí. Y eso también me interesaba. Ahora, podría haber estado también escrita o sea, editada en todas estas Genial. editoriales. Eh, entiendo que dentro ahora de la promoción también te toca un poco girar, no solo pues de forma verbal en los medios y demás, sino presentaciones en diferentes sitios. Creo que tendrías intención de pasar por Canarias a hacer alguna presentación a alguna de las islas. Yo ya tengo el mío para que me lo Claro, firmes, ¿eh? sí. Hombre, sería con esa contraportada en la que van saliendo todas las islas, sería, vamos, no me lo perdonaría, ¿no? Y mismo si no os hago una visita. Está previsto, todavía no puedo daros fecha, pero vamos, está previsto sobre todo a inicios de 2024. Haceros una visita. No sé qué isla exacta, espero tocar más de una, pero sí, quiero hacer una visita a Canarias. Siempre es buena excusa, ¿no? También, de alguna manera, poder viajar a vuestras islas, en las que siempre me he encontrado muy, muy, muy bien, muy a gusto. Y de momento, bueno, hicimos la de Barcelona, que estuvo muy bien aquí en mi casa, y ahora el jueves estaremos en Madrid, también en la librería Desnivel, librería también mítica especializada en libros de montaña, ciclismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que muy pronto va a llegar también, pues eso, vuestra tierra de Canarias para estar ahí con todos, porque yo creo que toca. Nada, cuando tengas fechas ya confirmadas nos las envías a ver si podemos cuadrar y lo dicho, me firmas el libro. Y tanto que sí. Eso está hecho. Y por centrarnos un poquitito más en ciclismo, por hablar un poquitito, ¿lo sigues actualmente? ¿Sigues viendo ciclismo? Sí, es verdad que no estoy al tanto al 100% de todo, pero precisamente ayer, bueno, por ejemplo, con el grupo de WhatsApp de unos amigos, ¿no? Que también son aficionados, pues comentábamos el caso este de Sian with the Broix, ¿no? Que Sí, parece chiquito que lío lo también, que ficha se han metido. Jumbo. ¿Qué ha Sí. pasado? Yo he estado un Sí, poquito pero desconectado. Ahora pónmelo. Lo este típico caso, que si te vas este a un apellido equipo, también. tenías contrato con otro, pues ahora me Ah, pagas, pues ahora no. Bueno, jaleo, Sí, sí, sí. vale, sí, Se es va de del que... Bora Bora al Jumbo, ese es el Bora y Sí, resumen. Jumbo. he leído un poquitito, pero no lo tenía muy... Cierto, Eh, cierto. Sí, no, yo solo el titular, tampoco me he Sí, metido sí, tanto, no yo sé muy eso. bien lo que ha pasado, pero parece que lo ha fichado Jumbo y lo quiere retener Bora, en fin. Pero sí, lo sigo de una manera distinta, como hablábamos antes, quizá, ¿no? Con esa pasión de niño, de aficionado. Yo creo que la infancia está toda la nostalgia, ¿no? Y se va perdiendo luego parte de ella, pero sí que cuando enciendo la tele, cuando es verano, por ejemplo, es el Tour, y veo la etapa ciclista, automáticamente es como un remanso de paz que entra en mi cabeza. Y ya puedo tener Sí. 10.000 responsabilidades o 10.000 cosas por hacer, etcétera, que ver ese ciclismo en la tele, ese sonido de hélices de helicóptero, por ejemplo, ¿no? O ese en una etapa llana, da igual, no hace falta que sea la épica de las montañas, etcétera, pues a mí me transporta a un remanso de paz que no lo logra el fútbol, y mira que me gusta también, o el baloncesto, o ningún otro deporte, solo lo logra el ciclismo. Y a nivel de seguirlo de actualidad, bueno, sin ser tampoco, sin estar cada día siguiendo, pero sí que estos casos que van llegando, ¿no? De Broex, etcétera, etcétera, pues me gusta también saber. Chao. Sí, yo creo que no sé por qué, pero cada año tenemos historias por todos lados fuera de lo que es la carretera en el ciclismo. Bueno, también hay Tenemos... más expectación, hay más medios, Sí, se sabe exacto, un poco también. más todo, llega un poco más, hay más formas de informar, más gente interesada y bueno, a lo mejor esto también pasaba antes probablemente, pero bueno, no había tanta repercusión porque no habían tantos medios cubriéndolo. Pero bueno, es lo que Claro, tiene, es lo bueno y lo malo de tener una gran repercusión y un público al final ansioso por tener noticias, porque no dejas de estar fuera de temporada, no Claro. tienes, claro. tienes
ansia de seguir leyendo sobre ciclismo. Hombre, ahora estamos en plena temporada de ciclocross, ahora estamos todos ahí viendo las carreritas los fines de semana, pero al final es generar noticias. Sí, claramente, vamos. Como, bueno, y siempre sí que es verdad que llevan muchos años, bueno, muchos no, varios años para atrás, la temporada de fichajes, desde que está Twitter, pues casi todos los equipos van anunciando sus fichajes. Eres mayor, Ventura, ahora es X. Vale. Eres mayor. Eso es algo, ¿cómo dices tuitear ahora? Xtear. Bueno, da igual, yo que sé, las cosas del Elon Musk, no hay que hacerle mucho caso. Bueno. Sí. Pues Dani, nos leeremos la novela y te diremos. Sí. A ver qué tal y la recomendaremos. Hombre, yo creo que también podemos entrar alguna, sortear dentro de un... Sí, en algún programita podemos sortear una. Después de haberla leído nosotros, ya podemos hacer algún sorteito entre los oyentes y le sorteamos una, o para cuando estés por alguna de las islas podemos hacer algo ahí especial con los oyentes. Pues sí. Contad con ellos. Sí. Cuando estés por aquí, ya te digo, tú pásanos la agenda de Canarias cuando la tengas, que miramos y montamos algo divertido seguro. Y nada, éxitos y de verdad que me dio pena no habérmela podido leer antes, pero fue imposible, ya te digo. Pero ahora tendrán más ganas. Claro. Ahora ya, además, yo creo que hemos sido buenos y no hemos hecho spoiler ninguno, porque yo básicamente lo que viene en la contraportada es más o menos y el primer capítulo. Y el primer capítulo, que ya me conozco a 3 de los personajes, hace poquito, pero a Idaira, a Carlos y a Robert, así que nada, creo que los acompañaré durante 2 o 3 semanas que tarden en leerme el libro. Bueno, porque pues sí que es verdad. ¿Cuántas páginas tiene? 383. Bien. Sí, bueno, un mes igual. Recuerden. A mi ritmo de lectura, sí. El título, Recuérdame que soy guapa. El autor, Daniela Révola. Cosecha Negra Ediciones. Y en cualquier sitio, en principio cualquier librería, no tiene mayor problema. Si aquí Aventura la llevo ya, no van a tener problemas en otros lugares por conseguirla. Y si no está, pues que se hablen con el librero del barrio, que seguramente en menos de una semana se lo tiene en la librería. Exacto. Eso es. Sí. Pues Daniel, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti y seguimos en contacto. Igualmente, ha sido un placer, chicos. La verdad que se agradece muchísimo que tengáis este podcast que une cultura y ciclismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, y nada, a los oyentes que nos escuchan, muchísimas gracias por seguir ahí, por seguir escuchándonos. Nos quedará por lo menos un podcast de despedida del año, ¿no? Yo creo. Tenemos que montar el especial fin de año. El fin de año, nuestra particular barra de bar, que ya conoce quien nos escuche asiduamente. Así que nada, en breve avisaremos cuando será esa barra de bar en la que hablaremos de todo y en la que muy posiblemente nos lleguen críticas por todos lados. Pero bueno. Bueno, esperemos que no nos escuche la industria, pero sí. Pues nada, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en la carretera, en los caminos, en los senderos y bueno, encima de la bicicleta, en resumen. Muchísimas gracias. Hasta luego.